Bueno, ahora hablaremos de falla cardíaca en el servicio de urgencias. Tenemos que la disnea, un síntoma muy importante dentro de la falla cardíaca, es uno de los principales motivos de consulta en el servicio de urgencias principalmente. Bueno, la definición de falla cardíaca es un síndrome clínico donde hay una disfunción cardíaca de instalación, que puede ser de instalación súbita o puede ser rápidamente progresiva, y que obliga a que el sujeto, a que el paciente consulte el servicio de urgencias. El paciente que consulta urgencias es aquel que se ve impactado en sus actividades diarias que no le permite esperar a una cita médica. Entonces, como es súbito y rápidamente progresivo, el paciente se asusta y enseguida acude al servicio de urgencias. Bueno, y esta puede o no estar asociada a una de estas tres cosas o más cosas, pero estas son las más importantes. Puede estar asociada a miocardiopatía, a una miocardiopatía previa, a un síndrome coronario agudo o a arritmias. Entonces, esto lo vamos a encontrar en 70%. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros la falla cardíaca dentro del servicio de urgencias? El 70% de los pacientes que llegan con falla cardíaca al servicio de urgencias llegan por una descompensación aguda de falla cardíaca ya conocida, es decir, que ya antes habían tenido falla cardíaca y ahora llegan es por una descompensación de la misma. El 20% llegan con una falla cardíaca de nuevo, el 5% con una falla cardíaca terminal, que es un paciente que tiene todo el tratamiento óptimo, ha estado en urgencias anteriormente, ha tenido diversas intervenciones, pero aún así sigue mal. Y el otro 5% restante son los pacientes que llegan en shock cardiogénico, que dentro de todos estos sería el peor pronóstico. Entonces, el paciente, ¿cómo puede llegar a la urgencia? Primero, como ya le habíamos dicho, con una falla aguda, leve o moderada, con pocos síntomas, entonces el paciente se está ahogando, es decir, la disnea, y puede tener edema icterizado de los pies, pero no está desaturado. Pueden ocultarse de algunos crépitos, de pronto sí, de pronto no. Otro es la descompensación aguda de hipertensiva, que es considerada como una emergencia hipertensiva, que es una descompensación aguda de una falla cardíaca previa. También podemos encontrar un paciente con un edema pulmonar agudo secundario a la falla cardíaca, que se muestra como una disnea en reposo de inicio súbito, que lo levanta cuando está dormido, y también puede estar acompañado con diaforesis. Otro, tenemos el shock cardiogénico, que dijimos que era el peor pronóstico de la falla cardíaca. Entonces el paciente puede presentarse frío, sudoroso, hipotenso y taquicárdico. Y por último tenemos el paciente que puede presentar una falla cardíaca derecha, cor pulmonar. Entonces va a presentar hepatomegalia, ascitis, edema en los miembros inferiores, ingurgitación yugular e hipertensión pulmonar. Puede presentarse con ese espectro. Ahora, adentrándonos un poco en la fisiopatología, tenemos que primero va a haber un aumento en la precarga, debido a que hay puede que haya un mayor consumo de líquidos, lo que aumenta el volumen sanguíneo, o puede ser por una hipertensión que produce una retención mayor de sodio y de agua, por lo que hay más retención de líquidos. Y por otro lado tenemos que, como de pronto que el ventrículo izquierdo ya no estaba sano desde antes, entonces está enfermo. Y la precarga, que para él antes era normal, o sea, una precarga normal para un ser humano, ahora, como el ventrículo izquierdo está enfermo, entonces la percibe como si fuera una precarga mayor, o sea, una precarga aumentada, porque no están las condiciones para aguantar una precarga normal. Y esa precarga normal se vuelve anormal para este ventrículo izquierdo enfermo. Por otro lado, tenemos a la disfunción miocárdica, que va a afectar la función contráctil del corazón. Entonces tenemos una miocardiopatía dilatada, el infarto agudo del miocardio, que puede dañar también la capacidad de contráctil del corazón. Y por último también tenemos a las enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis y la amiloidosis. Como tercer punto, dentro de la fisiopatología de la falla cardíaca, tenemos que también, así como aumenta la precarga, va a aumentar la postcarga. Es decir, que algo está sucediendo en la aorta, que no permite que el volumen de la sangre
salga adecuadamente del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Y estos tres mecanismos, el aumento de la precarga, la disfunción miocárdica y el aumento de la precarga, de la postcarga, producirán también un aumento de la presión de diástole del ventrículo izquierdo, es decir, un aumento de la presión al final de la diástole. Al final de la diástole, justo antes de empezar a contraerse el corazón, va a haber un aumento de la presión del ventrículo izquierdo, es decir, la contracción, el aumento de la contracción isovolumétrica, que se ve reflejado en la pared endocárdica. Y se tiene que vencer una mayor presión dentro de la falla cardíaca porque o puede haber un mayor volumen o no se puede, o una parte del corazón está cinética, no se puede mover o se mueve de la manera se mueve de una manera inadecuada, o tenemos unas cifras de tensiones elevadas. Esto va a hacer que la sangre retorne hacia la aurícula izquierda debido al aumento de la presión dentro del ventrículo izquierdo. Entonces la sangre se va a devolver debido al aumento de la presión dentro de esta cavidad. Después esto nos puede llevar a una insuficiencia mitral. Y así es como se comienza a aumentar la presión del ventrículo izquierdo, también empieza a aumentar la presión dentro de esta aurícula izquierda. Aumenta la presión dentro de la aurícula izquierda, que es una cavidad delgada que casi no tiene músculo, es decir, que no está hecha para aguantar todas estas presiones con las que está lidiando. Y lo que hace que este aumento de presión en una cavidad que no está hecha para tener este tipo de presión hace que la sangre se retorne hacia las venas pulmonares. Esta sangre que está retornando hacia las venas pulmonares va a hacer que la presión hidrostática aumente, lo que termina haciendo es que el líquido el agua de la sangre se vaya al intersticio, y esto hace que la membrana alveolocapilar se altere. Y esta alteración de la membrana alveolocapilar es lo que nos va a llevar a la disnea, que es un síntoma tan característico de la falla cardíaca. Pero en este momento, cuando ya ha pasado todo esto malo, que se aumenta la presión de diástole del ventrículo izquierdo, que también se aumenta la presión de la aurícula izquierda, que hay insuficiencia mitral, y lo de la presión hidrostática, en todo este momento el paciente todavía no se le ocultan los crépitos, que es algo muy importante dentro del examen físico del paciente con falla cardíaca. ¿Y por qué no se les ocultan los crépitos todavía? Pues porque el líquido apenas está en el intersticio y todavía no ha llegado al alveolo. Por eso todavía no se les oculta nada, pero sí el paciente va a presentar la disnea. Entonces, si el mecanismo se mantiene, es decir, que sigue todo este daño que vemos acá, va a aumentar aún más la presión hidrostática y el líquido ya no va a estar solamente en el intersticio, sino que también va a llegar a la luz alveolar. Entonces aquí, cuando ya el líquido está en la luz alveolar, entonces aquí sí vamos a poder ocultar los crépitos, que es algo tan importante dentro de la semiología de este tema. La falla cardíaca al principio, cuando solo hay el componente intersticial, entonces vamos a escuchar, son sibilancias, entonces hay que estar muy pendientes con estas sibilancias en los pacientes. Porque al principio no se van a dar los crépitos, sino que se pueden dar sibilancias, como se ve acá. Entonces acá tenemos una radiografía de tórax bastante característica, bastante típica de la falla cardíaca. Entonces vemos que los ilios están más que todo comprometidos de ambos lados, y pues aquí se observa una cardiomegalia. El corazón está aumentado de tamaño. Por otro lado, tenemos acá los criterios importantes, los criterios de Framingham, que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en el paciente. Entonces, los mayores, es decir, los que más nos hablan acerca de insuficiencia de falla cardíaca, son la disnea paroxística nocturna, es decir, que el paciente se levanta ahogándose en la noche,
estertores crepitantes, el edema agudo del pulmón, la cardiomegalia como la vimos acá en la radiografía, el tercer ruido, o sea, un tercer ruido, la ingurgitación yugular, el aumento en la presión venosa, el reflujo hepatoyugular y además la pérdida de peso tras el tratamiento, alrededor de 4.5 kilos, debido a que como el paciente se está tratando, lo que hace es que comienza a perder ese exceso de agua que tenía y lo que hace es que pierde peso. Por otro lado, tenemos a los criterios menores, que está la disnea en esfuerzos, el edema en miembros inferiores, el derrame pleural, la hepatomegalia, la tos nocturna y además la taquicardia, con un valor de 120 latidos por minuto. Bueno, ahora con respecto al enfoque inicial en urgencias, vamos a tener diferentes puntos. El primero es el paciente con disnea de verdad tiene falla cardíaca, porque sabemos que la disnea no es solamente producida por la falla cardíaca, sino que también puede ser producida por otros diagnósticos. Aquí nos va a ayudar mucho la historia clínica y además el juicio clínico que nosotros tengamos, que es la capacidad de identificar si va o no a tener falla cardíaca de acuerdo a los síntomas que el paciente nos está refiriendo. También es importante tener en cuenta los antecedentes personales. Si el paciente tiene falla cardíaca, si el paciente ha tenido un infarto anteriormente o si tiene una enfermedad coronaria. Estas pruebas tienen una buena especificidad, es decir, que son muy buenas para hacer el diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Si no tiene ninguna de estas condiciones, de estos antecedentes, lo más probable es que el paciente pues esté sano. Bueno, con respecto a la falla cardíaca, dentro de los antecedentes personales tenemos que tiene un valor LR positivo de 5.7, es decir, que un paciente con falla cardíaca anteriormente va a tener 5.8 veces más probabilidad de que tenga una falla cardíaca aguda en el momento en que lo estamos examinando, y tiene una especificidad de 0.84. El infarto tiene un LR un poco más bajo, de 3.1, una especificidad de 0.77, y la enfermedad coronaria tiene un LR positivo de 0.70 y una especificidad de 0.76. Por otro lado, tenemos a los síntomas más importantes de la falla cardíaca aguda. Entonces tenemos la disnea paroxística nocturna, que tiene una especificidad de 0.84 y un LR de 2.6. Es decir, que un paciente que tenga disnea paroxística nocturna tiene 2.6 veces mayor probabilidad de tener falla cardíaca aguda en este momento. La ortopnea, con una especificidad de 0.77 y un LR positivo de 2.2, el edema, el tercer ruido, que es muy importante porque tiene una especificidad de 0.99. Es decir, que si el tercer ruido está presente, pues lo más probable es que el paciente tenga una falla cardíaca aguda en estos momentos. Y un LR bastante alto, que es de 11, es decir, que el paciente tiene 11 veces más probabilidad de tener falla cardíaca aguda. El reflujo hepatoyugular, que también tiene una especificidad bastante buena, y la distensión yugular, que también tiene un valor adecuado en especificidad. Y por último tenemos a los crépitos, que tienen una especificidad de 0.78 y un LR positivo de 2.8. Ahora, ese fue nuestro primer punto. Ahora, nuestro segundo punto es qué perfil de falla cardíaca tiene nuestro paciente. Y para enfocar nuestro paciente en algún perfil, tenemos a la clasificación de Stevenson. Entonces, dentro de esa vamos a tener 4 términos. El paciente puede estar caliente, seco, húmedo o frío. Entonces, un paciente caliente, como está, pues está bien perfundido, tiene un buen llenado capilar y además tiene un buen flujo de sangre. Un paciente seco no tiene congestión, no tiene edemas, no tiene ingurgitación yugular, no tiene ascitis, no tiene derrame pleural y tampoco tiene presente hepatomegalia. Por otro lado, tenemos al paciente frío, que es el paciente que está hipoperfundido. Tiene la piel fría, la piel pálida, puede tener alteración de la conciencia, tiene un mal llenado capilar, está hipertenso y tiene el lactato y la creatinina aumentadas. Y por último tenemos al paciente húmedo,
que es el paciente con signos de congestión. Y el más importante, pues la disnea, que puede ser paroxística, en reposo o de mínimos esfuerzos, o puede tener alguno de estas características que vemos acá. Entonces, el Stevenson A es un paciente que no tiene descompensación aguda, y lo que hay que hacer en o sea, es un paciente que está caliente y seco, es decir, que no está congestivo, no tiene edemas y que está bien perfundido. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que verificar que tenga los 3 medicamentos importantes de la falla cardíaca, que van a ser los beta bloqueadores, el IECA o el ARA2 y el antagonista de mineralocorticoides, que es la espironolactona. Entonces, por otro lado, tenemos al paciente clase B, que es el paciente que está bien perfundido, pero que está congestionado, que está bien perfundido, pero tiene signos de congestión, que son los que vimos acá, de edema, ingurgitación yugular, ascitis, derrame pleural, hepatomegalia, y además tiene la disnea. Y Stevenson B es muy importante, ya que es el 85% de los pacientes que presentan falla cardíaca descompensada. Este puede ser un paciente que viene hipertenso, que está mal controlado, o que viene en una emergencia hipertensiva o que tomó demasiado líquido. Después tenemos al paciente C, el de Stevenson C, que está mal perfundido y además está congestionado, que son los pacientes que más que todo vienen en shock cardiogénico y es uno de los 2 peores. El otro es el Stevenson L, que el paciente está frío y seco, es decir, que no está congestionado, pero está hipoperfundido. Y es el otro de los 2 peores, es decir, que estos 2 que están acá son de los 2 peores pronósticos. Este es el paciente que se deshidrata y hay que ponerle líquido porque si no aumenta la mortalidad y tiene una alta mortalidad de estos pacientes. Ahora, ¿qué paraclínicos les vamos a mandar a estos pacientes? Pues tenemos que mandarles los de siempre, el hemograma, la función renal, electrolitos, gases arteriales y lactato, en caso de que tengamos que corregir alguno de los hallazgos que encontremos acá. Otro laboratorio importante son los péptidos natriuréticos, ya que tienen una sensibilidad muy importante, mayor a 95%, es decir, que son perfectos para poder descartar la enfermedad. Es decir, que si el paciente tiene un BNP menor de 100 y un NT-proBNP menor a 300, lo más probable, o sea, el paciente no va a tener falla cardíaca, o sea, nos excluye totalmente el diagnóstico de falla cardíaca. Pero si el paciente tiene un BNP mayor a 100 y un NT-proBNP mayor a 300, pues, o sea, eso no nos va a diagnosticar la falla cardíaca, pero nos sugiere en gran medida falla cardíaca, o sea, es decir, que hay que seguir estudiando al paciente. En cambio, si tiene estos valores de acá, pues ya descartamos la falla cardíaca enseguida. Pues otra cosa importante que tenemos nosotros a la mano en el servicio de urgencias es la ecografía clínica o el POCUS. La línea B, que son un hallazgo que vemos acá, que vemos en el POCUS, tienen una sensibilidad y una especificidad muy buena, con un valor de LR positivo muy bueno. Tiene una sensibilidad de 94, lo que nos ayuda a descartar la enfermedad, y una especificidad de 92, lo que nos ayuda a diagnosticar la enfermedad también. Y esto nos ayuda a aumentar la probabilidad de que el paciente sí tenga falla cardíaca, si están presentes. Y esto nos ayuda a descartar si no están. Entonces, ¿cuáles van a ser las líneas B? Son estas líneas que vemos acá verticalmente. Esta línea blanca que vemos es la línea de la pleura. Y todas estas líneas que vemos verticalmente saliendo de la línea blanca son las líneas B. Que lo que van a sugerir es una ocupación, que el intersticio está ocupado por algo, por agua o por lo que sea. También con el POCUS debemos evaluar la función del ventrículo izquierdo, ya que puede estar hipofuncionando, puede estar contrayéndose, puede que no se esté contrayendo enérgicamente o que esté inmóvil. También hay que evaluar las funciones de las válvulas, sobre todo la válvula mitral, porque ya hablamos que puede haber, debido a la falla cardíaca, puede haber una insuficiencia de la válvula mitral, que no se abra correctamente o que haya un paso de sangre hacia la aurícula izquierda inadecuado. También podemos predecir el valor
de fracción de eyección del ventrículo izquierdo y podemos evaluar otras causas que estén causando la falla cardíaca. Bueno, listo. Entonces, el tercer punto de la falla cardíaca en urgencias es qué hacer y qué no hacer. Y esto va a depender de lo que ya vimos del paciente dependiendo a su clasificación de Stevenson. Entonces, en el paciente que está bien perfundido pero está congestionado, debemos ponerle un bolo de furosemida IV 40 miligramos en la primera media hora, ya que esto nos va a disminuir la mortalidad. Si el paciente tiene mucha disnea y mucha congestión, pues lo ideal es ponerle morfina IV, ya que nos va a disminuir la descarga para vasodilatar el lecho esplácnico. Y la disnea es muy importante, y la disnea importante, es decir, una disnea persistente, es la que nos lleva a poner al paciente en ventilación no invasiva, con el fin de no intubar al paciente. En esta paciente es preferible no intubarlos, no utilizar beta bloqueadores y no utilizar inotrópicos. Por otro lado, tenemos a los pacientes que están mal perfundidos y están congestionados. Aquí también vamos a utilizar la furosemida en bolo. Y tenemos que tener en cuenta los valores de presión arterial sistólica. Si el paciente tiene una presión arterial sistólica mayor a 110 miligramos por milímetros de mercurio, podemos usar los nitratos, la nitroglicerina o el nitroprusiato. También debemos colocar al paciente en ventilación mecánica no invasiva y podemos utilizar inotropos como la dobutamina o el levosimendan si el paciente viene utilizando previamente beta bloqueadores. En estos pacientes y en general en la falla cardíaca aguda no podemos utilizar los beta bloqueadores, no podemos utilizarlo bajo ningún motivo. Un paciente normotenso y frío, es decir, que está mal perfundido pero está con la presión normal, debemos ponerle inotropos, como la dobutamina. Si un paciente está, además de mal perfundido, tiene una tensión baja, hay que ponerle norepinefrina. Si un paciente está hipotenso, está frío y está además húmedo, podemos ponerle nitroglicerina, norepinefrina, dobutamina y furosemida. Y esta dobutamina, para ponerle la dobutamina se tiene que poner norepinefrina primero. O sea, hay que primero ponerle norepinefrina y después pasarle la dobutamina. En un paciente hipertenso y que esté congestionado, tenemos que ponerle un nitrato, la furosemida, conectar al paciente con ventilación mecánica no invasiva y además darle la morfina. Por último tenemos al paciente en Stevenson L, que es el paciente que está frío, seco y lo que hay que hacer es que tenemos que hacerle una prueba de reto hídrico. Tenemos que ponerle de 200 a 50 cc de cristaloides y evaluar los signos de mala perfusión. No podemos darle diuréticos, inotropos o vasodilatadores. Entonces por acá arriba tenemos una tabla muy importante que nos ayuda que es de la guía europea de falla cardíaca, que nos ayuda a saber cómo tratar al paciente y cómo clasificarlo. Entonces primero tenemos al paciente que, bueno, ya le diagnosticamos la insuficiencia cardíaca aguda. Hay que evaluar el perfil hemodinámico al paciente y tenemos que preguntarnos si hay congestión o no hay congestión. Si hay congestión, que está en el 95% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, el paciente está húmedo. Y si no, el paciente va a estar seco, que es nada más el 5% de los pacientes. Después, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si el paciente tiene una perfusión periférica adecuada o no. Entonces, si el paciente, además de que está congestionado, pero tiene una buena perfusión periférica adecuada, el paciente está en Stevenson B, es decir, que está húmedo y caliente. Entonces, ahora hay que ver si el paciente tiene una presión arterial elevada o normal. Entonces, si es un paciente Stevenson B, es decir, húmedo y caliente, de tipo vascular, hay una redistribución de fluidos y predomina la hipertensión. Es decir, si el paciente está hipertenso,
es de tipo vascular más que todo, y lo que hay que hacer es que al paciente hay que darle vasodilatadores y diuréticos. Para los vasodilatadores por la hipertensión y el diurético por la congestión. Por otro lado, si el paciente tiene un Stevenson B de tipo cardíaco, es decir, que hay acumulación de fluidos y predomina la congestión, lo que hay que hacer con el paciente es que hay que darle diuréticos, el vasodilatador también y la ultrafiltración, que hay que considerarla en el caso de la resistencia a los diuréticos. Entonces, eso es con respecto a los pacientes que están congestionados, pero que están bien perfundidos. Por otro lado, tenemos a los pacientes que están congestionados y no están bien perfundidos, es decir, los húmedos y fríos. Aquí también hay que evaluarle la presión arterial sistólica. Si está menor a 90, es decir, está hipotenso, hay que ponerle inotrópicos al paciente. Considerar un vasopresor en casos refractarios, es decir, que el inotropo no sirva. Diuréticos cuando se corrija la perfusión, solamente cuando se corrija la perfusión. Ya el paciente ya no está frío, sino que está caliente. Entonces ahí podemos ponerle los diuréticos para atacar la congestión que tiene el paciente. Y considere la asistencia mecánica circulatoria si no responde al tratamiento farmacológico. Si el paciente no tiene una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, es decir, que está normotenso, al paciente le podemos poner vasodilatadores, diuréticos y puede considerarse un inotropo en casos refractarios. Bueno, eso es con respecto al paciente cuando está húmedo y bien perfundido o no perfundido. Ahora, cuando el paciente está seco y está bien perfundido, se clasifica dentro del Stevenson A. Y lo que hay que hacer es que hay que hacerle un ajuste en el tratamiento oral o verificar que tenga los 3 medicamentos que mencionamos, que son el beta bloqueador, el IECA 2 y el ARM. Después tenemos el paciente que está seco y que no tiene una buena perfusión periférica, es decir, Stevenson L, seco y frío. El paciente está hipoperfundido y además está hipovolémico. Hay que considerarle en este caso una carga de fluidos, considerar un inotropo si persiste la hipoperfusión. Ya sabemos que hay que darle de 250 a 500 cc de cristaloides al paciente en clase L. Bueno, la terapia también va a estar basada en el nivel de presión arterial sistólica que el paciente tenga al ingreso al servicio de urgencias. Si el paciente está un poco hipertenso, es decir, que tiene la presión arterial sistólica por encima de 110 milímetros de mercurio, entonces tenemos que poner al paciente en ventilación mecánica no invasiva y además de esto, administrarle nitratos. Hay que ponerle un diurético solamente si le vemos signos de sobrecarga hídrica. Si el paciente está normotenso, tiene la presión arterial sistólica entre 85 y 110, pues solamente se pone en ventilación mecánica no invasiva, solamente si está indicada. Y el diurético solamente, otra vez, si hay signos de sobrecarga hídrica. En caso de que el paciente esté hipotenso, es decir, que tenga la presión arterial sistólica menor a 85 milímetros de mercurio, primero que todo tenemos que evaluar el estado de la volemia, porque la indicación para estos pacientes pues es administrarle una carga de líquidos, pero esta carga de líquidos solamente se le puede administrar si el estado de la volemia está adecuado, es decir, que no hay evidencia de que el paciente está congestivo. Además, podemos administrarle inotropos no vasodilatadores. Si la PAS no mejora, o sea, si la presión arterial sistólica no mejora y persiste la hipoperfusión, hay que considerar el uso de vasopresores. El cuarto punto y último punto va a ser la búsqueda de la causa persistente. Entonces tenemos que buscar lo que nos causó al principio la falla cardíaca aguda. Puede ser un síndrome coronario agudo, el abandono del tratamiento en los pacientes que ya tenían falla cardíaca previamente, la transgresión alimentaria, que es cuando el paciente toma demasiada agua y ya tenía la falla cardíaca establecida, arritmias que también nos pueden causar fallas cardíacas, crisis hipertensivas e infecciones o sepsis. Entonces siempre hay que manejar la causa que nos llevó a la falla cardíaca, porque si no nos va a volver a repetir y nos va a volver a repetir. Entonces tenemos que primero
enfocarnos en esto.